Ven para acá, una cancioncita ahí para los estudiantes de inglés. Y aquí no cae nieve, señores. ¿Por qué no me puso ahí un merengue ripiado? Uno que le gusta a un amigo mío, el vecino está borracho. Tan bueno que es el vecino. Señores, miércoles 12 de noviembre. Hoy tendremos ocasión de hablar largo y tendido sobre el apagón general, a sus órdenes. El último parte que nos llegó temprano, que a las 2:20 de la madrugada se cubría ya el 96%. Las plantas estaban en operación, se generaban 2.875 megavatios. Y dice Joel Santos, el ministro de Minas, que a las 10 de la mañana se va a reunir el comité de fallas. Está bueno ese nombre. Sí, comité de fallas. Es decir, que hasta que no haya una falla no se reúne ese comité. Como una falla se va a reunir el comité de fallas. Debe haber una explicación convincente a la gente. Eso fue un caos, un trastorno total. Hace como 10 años que no se sentía uno de tal magnitud, de tal dimensión. Recuerdo si en el 2015, también fue en San Pedro, que comenzó por San Pedro de Macorís. Con una cuchilla. Bueno, vamos a esperar las explicaciones, pero es una situación que ustedes la vivieron, por tanto, más que nosotros decirles lo que pasó, tal vez ustedes puedan compartirnos su experiencia. Se está hablando de la fragilidad del sistema eléctrico, muchas críticas, algunas con cierta dosis de oportunismo, principalmente del litoral político, aunque tienen razón lo que dice, pero ven acá, se paralizó el metro y no tiene el metro algo que para seguir funcionando. Ven acá, se paralizó el teleférico de Santo Domingo, pero el de Santiago no se paralizó. Y ese tipo de cosas. Pero vamos a hablar en detalle ahorita al respecto, daños a la economía. Malo para noviembre, porque ya en octubre estuvimos con Melissa varios días paralizados, mucho mal, pero un caos total, horrible, un sufrimiento de la gente que sufrieron apagones de 6, 7, 8, 9, 10 horas y hasta más. La mía fue como de 11 horas. Un saludo aquí al inversorcito, se portó como un campeón. Ese hombre no flaqueó y me permitió ver las Águilas ganar, al Licey perder. Muy bien por el inversor. Miren, señores, hoy es el Día Nacional del Emprendedor. No quisiera dejar pasar por alto un acto que hubo ayer, un reconocimiento con motivo del día de hoy a don Pepín Corripio, a don Frank Rainieri y a doña Ligia Bonetti. No quiero dejarlo pasar por alto porque en este país esas cosas positivas, mírenlo ahí, el reconocimiento. Está David Collado, el ministro, que es el que organiza esa feria que le llaman de emprendedores, y está don Cecilio, el padre Cecilio, rector de Lucamaima, porque esa actividad se hace en coordinación con las universidades. E incluso hay una transmisión abierta para unos 700 estudiantes que se hizo ese evento, y las conferencias magistrales, tanto de izquierda a derecha, de doña Ligia, de Pepín, como de Frank Rainieri. A mí me gusta resaltar esta cosa y no dejarla pasar por alto, porque en mi país, en nuestro país, las cosas positivas, las cosas que pueden enseñar a uno a aprender en valores son escasas, tan escasas. Yo recuerdo, permítame una brevísima digresión, era en los años 90, al principio de los años 90, yo era el director ejecutivo del Grupo 5, eso era un servicio informativo que se inventó Ramón Colombo, que daba resúmenes informativos de madrugada. Ya estos tiempos son distintos, entonces uno hacía un resumen ahí, ¿verdad?, con su maquinita, con su IBM, y se mandaba en un motorcito a una clientela que era muy vasto. Incluso se mandaba también una cinta con un resumen con la voz. Uno de los clientes pioneros fue don Alejandro Grullón Espaillá. Y una vez nos reunió don Alejandro, a Colombo y a mí, Colombo como presidente, y yo como director ejecutivo, y decía, ven acá, pero pongan cosas positivas ahí, porque casi todo lo que sale ahí es negativo. Y es verdad, nos inventamos una sección que se llamaba Las Cosas Positivas en la portada, y nos daba una brega a nosotros. Conseguirlo. Y oíamos los periódicos y volvíamos de atrás para adelante, y la media positiva la convertíamos en positiva. Pero yo no dejo pasar este tipo de oportunidades. Yo creo que deben tener acceso ustedes a las 3 conferencias magistradas o a las 3 intervenciones que hizo cada uno
de estos reconocidos, de estos emprendedores, don Frank, hablando de su visión, de su perseverancia, de su trabajo, él ahí habló de su experiencia para crear el grupo Punta Cana. Dice que eso fue un invento a los 24 años, que eso era un monte, que eso era un desierto, y eso fue una apuesta arriesgada de don Frank, que todavía sigue apostando. A él le gusta mucho eso. Ustedes lo vieron en Miche. No es un monte tan grande en Miche como lo era Punta Cana en ese momento, pero ahora invertir grandemente en Miche, lo vimos ahí en el CEMI, el Hotel CEMI. Eso es una apuesta, eso es un riesgo. Hay un resumen en Diario Libre Digital de la intervención de don Frank. Recomiendo que se la lean para que ustedes puedan entrar en contacto con esta gente de visión de futuro. Don Pepín, él habla con su franqueza. Don Pepín abordó el asunto de la formación práctica. Él dice que él aprendió más en su primer trabajo que en la universidad. Ahí está don Pepín, yo creo que desde el 17. Y doña Ligia, como mujer al fin, yo creo que el reconocimiento es múltiple, porque en esta sociedad y con esta estructura, abrirse paso como mujer no resulta fácil. Ella habló de la valentía, de la decisión que hay que tener, y entre los consejos que dio a los emprendedores, doña Ligia Bonetti, está no compararse, tener la humildad para escuchar a los exitosos y tener una voz propia para decir lo que nadie quiere oír. Mis felicitaciones, mi apoyo a este reconocimiento, a doña Ligia, a don Pepín y a don Frank, a la actividad de emprendedores y a todas las universidades, estaban la mayoría de universidades, este tipo de incentivo para que la juventud pueda tirar para adelante en este país. Brevemente, hoy son las elecciones del Colegio Médico, hay 4 planchas. Atención con la número 1, la encabeza la doctora Yubelki Aquino, esa es la del gobierno. Usted ve que los partidos no hablan. Esta noche, si gana Yubelki, el PRM dice, ganamos. Creo que a esa está apoyando a Waldo, porque yo veo a Waldo. No, Waldo está apoyando a otro. Es otra. Ah, pues a otro. Es el que gana, que Waldo apoya. Bueno, yo sé que Waldo dijo que el gobierno está trabajando bien con los médicos, pero atención al Colegio Médico Dominicano y a las 4 planchas que se baten. A propósito de plancha... Saluda a Clemente Terrero, que es uno de los Clemente Udo, la plancha número 4. Sí. Tuvimos aquí a Núñez y no recuerdo el nombre del tercero. Pero Clemente es un médico que, bueno, por lo menos en el ámbito del reporterismo, ha ayudado mucho a la labor de nosotros, Nelson. No. Un médico... Epidemiólogo. Epidemiólogo, sí. Bueno, vamos a ver cómo le va a los médicos. Ya llegó al Caribe el Gerald Ford. Gerald Ford, una cosa más grande así. Qué bueno que lo dijiste tú. Con 60.000 aviones. ¿Y qué es lo que va a hacer el Tron ahí? Bueno, ya eso tiene eso minado. Pero ahora se han ido más para el Pacífico. Ahora están matando gente para el Pacífico, hundiendo lancha y yola. En una lucha contra las drogas, que yo no sé, ya lleva como 70 muertos, ¿a dónde va a parar? 76, porque eso no es combatir el tráfico de drogas. Es lo mismo que lo que uno dice de la pena de muerte. Tú matas a una gente, pero no matas la esencia, la ciudad. Entonces están matando, y eso va a tener problemas. Ayer el Reino Unido, lo comentaba con algún muchacho, le dijo a Estados Unidos, yo me voy a desconectar de los sistemas que tenemos de vigilancia porque no queremos comprometernos con ese tipo de cosas, que a la postre eso va a tener consecuencias. Alguien va a tener que responder por esos muertos. Canadá dice, vamos a hacer una colaboración con Estados Unidos parcial, pero en nuestro sistema. Y Petro, que mucha gente se equivoca con Petro, dijo ayer, desconectamos todos los sistemas de inteligencia. Estados Unidos tiene una alianza así, hasta bases militares tiene ahí en Colombia, por una alianza así para combatir el narcotráfico, y ahora todo se ha diluido. Felicitaciones a los agraciados, pero creo que hay una convención de los derechos del mar, eso es aplicando fuerza letal, y alguien en algún momento va a tener que responder por ese tipo de situaciones. Buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días, Catherine, Yanesi, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy, 12 de noviembre. A Dios sean las gracias por este nuevo día, este nuevo amanecer, este nuevo sol, porque después de la oscuridad siempre sale la luz. Indudablemente, y lo trataremos, los amigos de producción siempre nos preparan un libreto con todas las informaciones que vamos a servir aquí, y algo siempre bastante completo
y casi todas, por no decir todas, versan en torno a un único tema que dominará la agenda, porque es la noticia en mayúscula, negrita y subrayado, y estaremos hablando de esto, que es el blackout del día de ayer. Pero no quisiera dejar de pasar algunos comentarios, dejar algunas informaciones del plano internacional. Esto que dice del Gerald Ford, ya Nelson, ya está dentro del ámbito de jurisdicción del Comando Sur, es decir, ya es una nave operativa. Aunque uno no lo vea, porque recuérdense que los aviones tienen cierta autonomía, está a 2.000 kilómetros de, 800 kilómetros de la costa venezolana, 2.000 kilómetros, es el ámbito de jurisdicción operacional del Comando Sur. Para los fines, el barco está activo. Algunos en los barrios dirían que está Rulay también, el portaaviones. Pues así está el Gerald Ford. Y esto indudablemente que tendrá más temprano que tarde algún tipo de consecuencia geoestratégica. Todavía es muy temprano para entrever, pero la salida de importantísimos aliados en la red de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, como lo son Canadá, como lo son Reino Unido, que han estado trabajando juntos a nivel de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. Esa cooperación se ha mantenido por más de 80 años. Que en ese aspecto haya un no te acompaño es significativo, hay que seguir dándole seguimiento. Como hay que darle seguimiento a una importante jornada que ocurrirá hoy en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Hoy se votará, ya luego de haber ocurrido esta votación de manera satisfactoria para los republicanos, se votará por la apertura o continuidad del cierre, que es el efecto contrario, del cierre del gobierno de los Estados Unidos. Todo parecería indicar que sí, pero aún, y lo vimos con el tema del Senado, allá también se pasa de un lado a otro, dependiendo de por dónde sople la brisa. Habrá que ver si podrá hacerse una votación favorable que permita la apertura del gobierno, independientemente de los impactos en la política interna de los Estados Unidos, en lo que nos respecta a todos los demás países fuera de los Estados Unidos y al pueblo de los Estados Unidos también. Un gobierno cerrado les trae problemas a todo el mundo. Para que tengamos una idea, con relación a los vuelos, que ya hoy, este miércoles, es el 6º día de suspensiones, 7.000 vuelos han sido cancelados y 28.000 vuelos retrasados. Dice la autoridad del transporte que si esto no se resuelve hoy, lo del próximo viernes, sábado y domingo será un juego de niños, palabras textuales. Ojalá pueda buscarse una solución en beneficio del pueblo de los Estados Unidos con el cierre del gobierno. En el día de ayer las elecciones, la campaña en Chile cerró. Hay elecciones el próximo domingo y aunque cerró un martes, sí es bueno destacar que ya los candidatos están posicionados del tema de la coalición del gobierno de centro izquierda. Janet Jara, que es la favorita, mas no tiene los votos para una primera vuelta. Y el candidato de opuesto, el de la derecha, aunque ella le llama ultraderecha, me llama la atención que siempre se habla de ultraderecha y nunca se habla de ultraizquierda. Sí, exacto. Curioso eso, pero bueno, quizá es semántico. José Cast dice que la tercera es la vencida. Veremos cómo le va al hermano pueblo chileno en este proceso. En República Dominicana, el blackout, hablaremos largo y tendido, con luces, por cierto, sobre él. No quiero dejar pasar que en el día de ayer, como habíamos informado también ayer en la mañana, el Consejo Nacional de la Magistratura tuvo una sesión, se evaluaron 21 candidatos. Interesante la batería de preguntas que reseñan los medios que se le hicieron a los candidatos del Tribunal Superior al Tribunal Superior Electoral. Preguntas que hicieron todos los miembros del Consejo vinculadas a aspectos técnicos y aspectos nodales que siempre han discutido, como el tema de la ley de ON, por ejemplo. Pregunta interesantísima hecha por el senador Fernández. Y finalmente, en el día de ayer, Luis Abinader estrechó y forjó, el presidente de la República Dominicana, estrechó aún más los lazos con el estado de Nueva York. En una visita girada a Palacio, la gobernadora de ese estado, Kathleen Hochul, pues destacaron la necesidad de estrechar esos lazos de hermandad y para todos es sabido, como muy bien reseñó el presidente Abinader, la importancia del estado de Nueva York, de la comunidad de Nueva York, con el vínculo que tiene con la República Dominicana, porque, aunque no lo dijo él, lo digo yo, no hay un dominicano que se respete que no tenga un pariente en Nueva York. Así que cualquier
vínculo que se vaya a estrechar, cualquier facilidad que se pueda construir, cualquier canal de colaboración, de comunicación con ese importantísimo Estado allá en los Estados Unidos, es bienvenido y desde luego también felicitado. Así amanece República Dominicana y estaremos, como le señala, en breve dando noticias y repaso a la información del día. Buenos días. Bueno, buenos días, Federico. Buenos días, Nelson. Buen día, Yanesi. Gracias a todos los que sintonizan temprano Despierta con CDN. Son las 7:21 minutos de la mañana de este miércoles 12 de noviembre. Cuando hicimos el programa ayer, no sospechábamos que una situación de la envergadura que se dio ayer en la República Dominicana iba a ocurrir. ¿Cómo saberlo? El gobierno ha estado hablando de un hecho, al parecer, sorpresivo. Hay una investigación, al parecer, ya en curso. Se han estado dando partes de manera constante durante toda la jornada de ayer, cuando aproximadamente a la 1:20 de la tarde, pues tuvimos esta suspensión del sistema eléctrico nacional. Los efectos se empezaron a sentir en Santo Domingo cerca de las 2:30 de la tarde, y eso coincidió con la hora pico. Muchas instituciones, tanto públicas como privadas, despacharon a su personal para que se fueran temprano a casa. Sin embargo, eso no fue suficiente para evitar la imagen difícil que pudimos observar, y fue la de cientos de personas caminando hasta sus hogares porque no hay transporte público posible que pueda suplir a un sistema con la capacidad, por ejemplo, del metro de Santo Domingo. Eso tendrá que tener algunas evaluaciones, evaluar qué ocurrió con los sistemas de emergencia. De eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Yo traje para ustedes, compañeros, una imagen de otro tipo de tormenta, pero es una tormenta linda. Porque la que vimos ayer acá fue una tormenta del tránsito, fue una tormenta desde el punto de vista de la respuesta para un gobierno que definitivamente ha tenido que jalarse los moños y ver cómo resolvía esto. Pero hay una tormenta especial que está surcando los cielos de buena parte del globo terráqueo. Y es la tormenta solar que está generando estas hermosísimas imágenes en lugares en donde usualmente eso no hay, eso no se da. Son auroras boreales que se están viendo en Estados Unidos, también en España, parte del hemisferio norte. Imágenes que llegan desde Texas, Alabama, Georgia, también hasta el norte de Florida, señores, que por cierto está recibiendo una ola de frío invernal. Imagínense ustedes Florida con temperaturas de 9, 8 grados. Las iguanas se han quedado tiesas. Han entrado en proceso de hibernación, pero lo que nos traen las imágenes difundidas en redes sociales por usuarios son estas columnas coloridas de rosas, verdes, azules que tiñen el cielo y que corresponden al efecto en la atmósfera de lo que son explosiones. Los científicos les llaman eyecciones de masa coronal, explosiones solares que hacen algunas alteraciones en la atmósfera de la Tierra y bueno, pues producen este espectáculo. Belleza y asombro, como les digo, pero también algunos dolores de cabeza. Dicen los que saben de eso que podrían causar, y no tomen nota aquí de esto, no tomen nota aquí de esto, porque, vamos a ver, les digo, según CNN, este tipo de situaciones provocan, no tomen nota aquí de esto, problemas de control de voltaje en los sistemas eléctricos, errores de navegación de GPS y fallas intermitentes en las comunicaciones de radio y satélite. Digo, para los que se ponen creativos, para los que se ponen creativos. Como que está dando ideas. Esas auroras boreales por aquí no tienen ningún efecto. Así que me pongo adelante y les digo, no se pongan creativos. En fin, queridos amigos, tengo que decirles también, y para completar un poco lo que comenta Nelson sobre la inusual, histórica movilización de fuerzas militares en el Caribe Sur, este portaaviones, el Gerald Ford, del que ya hemos estado hablando, le estamos haciendo seguimiento desde la semana pasada cuando el secretario de Guerra, el señor Pete Hegseth, lo movilizó del Medio Oriente y dijo, coja para acá, coja para el Caribe. La pregunta que mucha gente se hace es si eso es necesario para combatir las narcolanchas, como se les ha llamado, esta movilización que ya suma 15.000 hombres
y que tiene una fuerza incluso con características nucleares, podría tener algún tipo de efecto para no ser matar una mosca con un bombazo. Por supuesto que esto enciende las alarmas y hace a la gente preguntarse que esto tiene que ver con algo que está más allá. Esta movilización en el Caribe ya tiene 3 meses, Nelson, y mucha gente también menciona que si acaso el gobierno de Estados Unidos va a invertir esa cantidad de recursos por nada. ¿Y cuáles podrían ser los escenarios? En la prensa estadounidense hay múltiples análisis. Los que no sabemos absolutamente nada del ámbito del armamento militar, nos hemos estado informando y tratando de entender para qué sirve esto y qué podría pasar. Y las imágenes que han llegado, bueno, pues son estas que ustedes han visto y que ya suman 20 bombardeos a las presuntas narcolanchas. Y decimos presuntas porque todavía no se ha mostrado una investigación, o sea, me refiero a datos desde el punto de vista del Departamento de Estado, incluso del Departamento de Guerra, que señale esa droga era esta, esto venía de aquí para allá. Son algunas informaciones que se manejan desde el punto de vista de la inteligencia. 76 personas fallecidas, y a mí me sigue llamando la atención que haya silencio absoluto por parte de los familiares de estas 76 personas. ¿Dónde están las familias de esta gente? Cuando empezaron los bombardeos, el primerito, recuerda Nelson, fue entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Y el pueblo en donde supuestamente pertenecían las personas que iban a bordo de esa lancha, es un pueblo que está controlado por el narcotráfico desde hace muchos años. Y de eso sí hay reporte de prensa, porque hasta hace algunos años todavía se podía ejercer el periodismo con relativa tranquilidad. Pero la verdad es que ahora ningún periodista se aventura a llegar a la zona o a tratar de establecer algún vínculo y quedarse en Venezuela. Muchos colegas están buscando a los familiares de esas 76 personas y yo estoy segura que, como bien señala Nelson, esto va a tener un capítulo 2. Así como ojalá también tenga un capítulo 2 todas las víctimas de la dictadura que no han encontrado justicia. Personas que están hoy desaparecidas, de las que no se sabe absolutamente nada y que la última responsabilidad estuvo en manos del Estado venezolano, del gobierno de Nicolás Maduro, que los tenía en sus mazmorras y que hoy, meses después, nadie sabe nada de ellos. Eso también tendrá un capítulo 2 y 3. Pero nada, aquí estamos, compañeros, hablaremos del apagón, como les mencionaba. En Miami está haciendo frío, también en Georgia, menos 2 grados en Georgia. Pero parece que eso va a ser momentáneo. Hay una ola que está dándole duro a la parte norte de ese país, pero podría cambiar el escenario en los próximos días. Así que los que nos sintonizan desde allá, abríguense, tomen como nosotros chocolate caliente y por acá estaremos informándoles durante toda la jornada. Yanessi, buen día. Buenos días, Catherine. Buenos días, Nelson, a Federico, a todos ustedes. Primero, agradecer a Dios la oportunidad de un nuevo amanecer. Y segundo, a la Chama, por compartir esas imágenes bellísimas de las auroras boreales que nos refrescan la vista. Qué hermosura, ese espectáculo natural. Es imperdible, aunque está en foto lo vemos hasta que podamos apreciarlo, hacer un viajecito para vivir esta experiencia tan única. Se puede, Hacemos despierta desde allá. Claro que sí, sería maravilloso. Pero el tema del blackout de ayer, de ese apagón general, por supuesto que vamos a estar compartiendo todos los detalles con ustedes de el caos generalizado que se vivió y de repente uno piensa en la gente, por ejemplo, que tiene negocios pequeños como los salones de belleza. Terrible ese impacto, y habría que medir las consecuencias económicas de este hecho que duró varias horas y que poco a poco se fue restableciendo hasta informar hoy el gobierno que ya el 96% de la demanda está suplida y la última actualización fue a las 2:20 de la mañana. En las crisis es que se pone a prueba la capacidad. En este sentido, dentro del caos y dentro de la crisis, me parece que fue muy correcto el manejo del flujo de información que ha tenido el equipo de la Presidencia de la República, así que eso hay que reconocerlo en medio de lo que ocurrió.
Sin embargo, hay otros temas vinculados con esto que uno dice, bueno, pero ¿hasta cuándo? Porque la reputación del país, el impacto que esto va a tener en la reputación del país, porque incluso algunos medios internacionales se hicieron eco de esta información, cuando hace menos de 2 meses hubo un apagón de 9 horas en el principal aeropuerto del país, en El Aila, y eso también tuvo repercusión, por supuesto, con una experiencia vivida por los viajeros que marca definitivamente el país. Así que eso es un dato, una consecuencia relevante, que no se trata solamente de las dificultades que podrían tener las personas, los negocios y todo lo que es el impacto directo, sino que son consecuencias que tenemos que medir. También la confianza de los ciudadanos en servicios como el transporte del metro, porque el lunes hubo un apagón, un corte eléctrico en el metro que sacó de funcionamiento al menos el sistema en 3 estaciones. Entonces ayer ocurre esto y hubo personas que se quedaron atrapadas tanto en los vagones del metro, en las estaciones, como en las cabinas del teleférico. Entonces todo esto empieza a afectar el factor confianza de la ciudadanía en sistemas que hasta ahora han funcionado de manera correcta. Con relación a eso del metro, el expresidente Leonel Fernández hizo algunas observaciones, que este sistema tiene su propia generación eléctrica, que cómo es posible que haya fallado, no tiene explicación. Entonces son cosas que el gobierno tiene que empezar a explicar, tiene que dar un mensaje lo más convincente de confianza en la ciudadanía de que estos sistemas de transporte van a seguir operando con la calidad que han tenido hasta ahora, pero definitivamente que son de esas consecuencias indeseables que ocurren en situaciones de esta naturaleza. En otro tema quiero referirme a esto de los casos de narcotráfico en dirigentes vinculados a los partidos políticos. La actitud que han asumido los dirigentes de los partidos políticos me parece que es la correcta. No hay espacio para la acusación y simplemente decir que esto fulano es un narcopartido. No, el narcotráfico y el crimen organizado es una realidad que está al acecho y lo que quiere es penetrar a los espacios de poder y los partidos políticos son un vehículo para eso. Que la reacción de ayer haya sido por parte del presidente del PRM de decir, sí, tenemos un problema, ocurrió antes, ocurre, y ahora nosotros creemos que se necesita unidad nacional para ponerle freno a esto. Con una actitud similar y ya con una propuesta más concreta, escuché al expresidente de la Junta Central Electoral y dirigente del partido Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, decir que los partidos políticos necesitan un pacto para evitar que las personas vinculadas al crimen organizado sigan penetrando la fila de los partidos políticos. Y lo mismo escuché a Andrés Navarro, que dice que lo que ha ocurrido es una alerta que aunque ahora el partido más afectado con este tipo de personas vinculadas en su estructura es el PRM, es una alerta para las otras organizaciones para que se fortalezcan los organismos internos de control para evitar esto. Esa tiene que ser la actitud. Obviamente que el partido de gobierno tiene que hacer un ejercicio de revisión y de reconocimiento de que algo falló, porque incluso se envió una lista que iban a depurar candidaturas y parecería que eso no se hizo, se anunció, pero no se hizo por lo que hemos visto en los resultados. Pero la actitud es tomar medidas, unificarse todos para bloquear el acceso del crimen organizado a las estructuras de los partidos políticos. Así que, bien por esa parte. Nosotros tenemos, por supuesto, ampliamente una cobertura hoy sobre el impacto que tuvo ayer en el día a día de la ciudadanía con el blackout, el apagón general. Pero ahora es el momento de conocer lo que traen las portadas
del Caribe y CDN con nuestro compañero Francisco Medrano. Buenos días, Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Yanesi. Contigo saludamos a todo el equipo de Despierta con CDN y los amigos que están en sintonía con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a compartir las informaciones que trae el periódico El Caribe en su portada en este miércoles. Lo hacemos con el caos en el transporte generado en varias calles del Gran Santo Domingo, en rutas del metro también. Esto a raíz del apagón general que generó trastornos en varios servicios esenciales. En materia económica, la inflación interanual es de 4.23% en el rango meta. Esto de acuerdo a cifras del Banco Central de República Dominicana. En otra información que compartimos en la mañana de hoy es sobre la indexación. Y es que economistas advierten que sus beneficios sociales y los riesgos que implicaría su aplicación inmediata. Vamos a cerrar las principales informaciones en portada esta mañana con el rector de la Pucamaima, Cecilio Espinal, Ligia Bonetti, José Luis Pepín Corripio, David Collado y Fran Rainieri, quienes fueron reconocidos por su trayectoria y compromiso con el desarrollo del país. Y de inmediato pasamos a la contraportada del Caribe con noticias del mundo de los deportes y de la preparación del país para su partido de la CONCACAF. El seleccionado criollo se enfrentará hoy al combinado de San Vicente y las Granadinas en el estadio del Cibao. Y de inmediato les invitamos que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted podrá conocer otras importantes informaciones como esta sobre la posición de Celso Marrancini, quien asegura que barcazas y las hidroeléctricas ayudaron a estabilizar el sistema eléctrico durante el apagón nacional. En otra información que compartimos en este día, pues hablamos con nuestros lectores y también ahí estamos presentando la posición de Leonel Fernández, que atribuyó a falta de mantenimiento e ineficacia del PRM el colapso del metro durante el apagón nacional. Y cerramos las principales de CDN Digital con Gustavo Petro, quien ordenó suspender el intercambio de inteligencia con Estados Unidos por bombardeos a embarcaciones. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do. Les invitamos que adquiera también un ejemplar impreso del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte. Continuamos con más con el equipo de Despierta. Bueno, ustedes vieron ahí temprano con Catherine la magia de la naturaleza. Oye. Sí, una cosa hermosa. Vamos al clima. El tiempo con Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer el informe meteorológico y ver cuáles sistemas estarán incidiendo en nuestra región caribeña. Tenemos el cuarto frente frío con lento desplazamiento entre Bahamas, Cuba, Centroamérica, luego de haber generado temperaturas gélidas en el sureste de Estados Unidos. Este frente frío transitará al norte de República Dominicana, pero lo hará lentamente, tornándose estacionario durante las próximas 24 horas. Así veremos cómo ese sistema frontal estará dejando esa masa de aire muy fría al norte del Caribe y los vientos que se han establecido desde anoche, desde el este-noreste, se encargarán de traernos esas temperaturas muy frías hasta el territorio nacional. Sobre todo hacia la cordillera central y hacia la región del Cibao estarán descendiendo los termómetros y las temperaturas durante las próximas noches y madrugadas. Para el fin de semana tendremos la llegada de otro sistema frontal, el número 5, acompañado de una masa de aire polar. Por lo tanto, también para el sábado y el domingo tendremos temperaturas muy frescas a nivel nacional. La vaguada que acompaña a este sistema frontal hoy estará generando un incremento de la nubosidad y de las posibilidades de lluvias en nuestro país.
Así que estaremos muy atentos porque para hoy aumentarán las posibilidades de precipitaciones con algunas descargas eléctricas y ya para la noche estará refrescándose así el ambiente en el territorio dominicano y durante los próximos días esas mismas temperaturas estarán presentes en el territorio nacional. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bueno, muchas gracias, Jim. Contigo nos vamos a la pausa. Son las 7:45 minutos de la mañana. Gracias, amigos, a ustedes por estar conectados. Estaba revisando acá en Facebook Live algunas personas que están conectadas. Nos encantaría conversar con ustedes y váyannos escribiendo cómo les fue a ustedes con este blackout que tuvimos en República Dominicana. Lo ideal sería también que nos contaran a qué hora sufrieron el apagón y a qué hora les retornó el servicio eléctrico. A ver si los puedo leer por acá. Si el equipo de producción me señala, yo creo que sí. Aquí los veo, qué bueno. Está José Ramírez, está en San Tomás. Es la primera vez que me siento indeciso con visitar mi querido país, pues el raterismo se ha apoderado de nuestro país. Perturba la Navidad, ya que hay que estar con 4 ojos hasta en tu casa. Alejandro Ramírez, buenos días, Catherine Yanes y Federico Nelson. Los choferes son abusadores. Se aprovecharon de las personas que estaban quedadas sin transporte para subir el precio del pasaje. Eso es un buen ángulo. Sí. Es un muy buen ángulo y gracias por traerlo, Alejandro. En momentos de crisis se engrandece o se empequeñece el espíritu de la gente. Y entonces, cuando los llaman pobres padres de familia, entonces recuerde eso. Recuerde eso. Es bueno que lo recordemos todos, a los pobres padres de familia, que les da 3 pitos lo que tenga que pasar la gente para llegar a su casa, gente caminando hacia Villamella a las 9:10 de la noche, porque el metro no había ya manera. Félix Baloy Morillo Berigüete, a ver, él dice que es un pastor, escritor, dice, el pueblo dominicano no puede ser indiferente al caos y al desorden generalizado que el PRM ha creado. Señor Luis Abinader, le hacemos un llamado. Bueno, él dice que... No, bueno, yo no voy a decir eso. Que evita una situación catastrófica. Está pidiendo hasta que renuncie el presidente. Félix Baloy Morillo Berigüete. Gracias, Félix. Está por acá Francisco Marte. No fue una chichigua lo de ayer, ¿verdad, don Nelson? No, no fue una chichigua. Estamos esperando a ver qué fue lo que pasó. Por eso yo dije, no son las auroras boreales. En Venezuela una vez le echaron la culpa a una iguana. Aquí, no sé. Chichigua. La culebra de Santiago. Una culebra de Santiago. Eso fue cuento de la culebra. Para ver. Y él sacó su culebra. Miren la prueba. Sí, esta culebra achicharradita. Sí, la pobre. La pobre. Johnny Díaz. Sin poder defenderse. Johnny Díaz está con nosotros. Dice, buenos días para todos ustedes, mirando que acá es un caos, la luz, el tránsito. Confieso que ayer, cuando eran como las 5 de la tarde, tuve que movilizarme en vehículo y tenía que hacer una diligencia que no podía esperar. Entonces, muchas personas a esa hora estaban diciendo que los semáforos habían fallado. Claro, fallaron al principio y estuvimos sin luz en el tránsito por lo menos 3 horas, 4 horas. Pero ya a las 5 de la tarde, que era la hora pico, por lo menos en algunas arterias de la capital, me refiero a la avenida Abraham Lincoln y Winston Churchill, que por ahí me moví, había luz de los semáforos. O sea, eso se recuperó relativamente rápido. Y eso yo creo que es algo que hay que señalar, que hay que apuntar, porque mucha gente decía, imagínense ustedes este pandemonio, además sin semáforo, lo que eso significaría. Pero bueno, qué bueno que lo pudieron recuperar temprano. Cristian Segura dice, buen día, una pregunta, ¿fue sabotaje? ¿Se la pagó? ¿No hay culpables? ¿O lo sucedió ayer al país? Hay que hacer una pregunta al presidente de la República. Esto es desde Santiago Villa Olímpica. Cristian, no se sabe todavía si fue un sabotaje. Eso está en proceso de investigación. Joel Santos ha dicho que eso hay que esperar. Lo importante era recuperar el sistema. Porque incluso habían personas que tenían temor, personas que tienen a sus familiares en casa, enfermos, que necesitan apoyo vital. A los que tienen esa condición, por lo general tienen un inversor o una planta, pero bueno, eso no es eterno. Entonces, qué bueno que se pudo recuperar, pero claro que tendrá que venir una investigación y una explicación al dedillo de qué fue lo que pasó. Comenta Alan Daniel, los apagones de la ciudad de Santo Domingo, que el metro y el teleférico,
que el municipio de Navarrete está oscuro, protesta por apagones. Así es, vamos a mostrar también algunas imágenes de protesta. No lo veo en el libreto, Kelvin, pero tenlo por allí, porque algunas localidades presentaron, avanzada ya la nochecita, pues estas manifestaciones de personas que quemaron gomas y que pues eso también generó un poco de intranquilidad. Comenta para ver, bueno, ya con eso concluyo, compañero, 7:50 de la Sí, pero antes de concluir, yo no vi al COE como institución. No, yo tampoco. Y eso es un comité de emergencia y anoche había una emergencia, ayer había una emergencia. Sí, correcto. Yo Una vi, emergencia nacional. yo vi trabajando muy bien a la Defensa Civil de Santiago, destrabando algunos ascensores, porque esto sí fue un verdadero simulacro, de verdad. Ahí el COE. Entonces el COE tiene instituciones como la Defensa Civil, están la presa, las hidroeléctricas. No sentí al COE como institución que se reunió. No sé si es que no califica, porque realmente hubo una emergencia. Lo del tránsito me dice a mí que todas estas medidas que se toman son cosméticas. Ay, Cuando sí. yo salí de aquí a las 6:30, 7 de la noche, el 9, señor, eso daba pena. Tanto en el lado norte como del sur, miles y miles de gente para montarse en un carrito. ¿Entiendes? Miles y miles de personas, ya oscuro. Damas, caballeros y niños. Entonces, no hay ningún sistema alterno, en este caso al metro. No lo hay. Entonces hubo una emergencia nacional. Y reitero, yo no vi al COE. No sé si le toca al COE activarse, reunirse, tan amigos de reunirse que son. ¿Tú tienes al COE ahí? El COE a las 7 de la noche fue que retuiteó, Sí. porque en X yo no sé cómo se dice eso de darle repetición. Reenvió una comunicación que había emitido el Sistema Integrado de Transporte, el CIE, sobre las operaciones del teleférico, de la línea 2 de los Alcarrizos, del gratis, teleférico de cosas, Santiago, y la onza. diciendo que se iban a quedar hasta las 12, pero ese fue el único, vamos a ver. al menos el único post en la red social X del Centro de De Operaciones la de Emergencia. cuenta, yo no sentí el COE reunido ahí. No, yo Aquí no lo hay vi. una emergencia. Realmente había una emergencia. Claro. Tiran la guardia y la policía a la calle. Medida atinada, Me parece muy atinada. bien. Sin Yo duda. vi militarizado, por ejemplo, que hablo mucho del kilómetro 9, de los kilómetros, la guardia y la policía. Así es. Eso forma parte de un entramado que se debe activar automáticamente. Eso es la ABC. El ABC. Eso es el ABC. No la BBC, el ABC. No, Pero la ABC estamos- hablamos después. Estamos hablando de muchos tópicos, muchas aristas, muchos enfoques, o poniendo sobre la mesa muchos aspectos de una misma situación, que es este apagón generalizado del día de ayer, este blackout. Y al mediodía incluso del día de ayer, martes, los trenes del metro de Santo Domingo se detuvieron también inesperadamente, dejando a miles de pasajeros dentro de los vagones y en los andenes sin entender qué estaba pasando. Como nos cuenta Yocasta Veras, afectados por el paro miraban los relojes, mientras otros buscaban explicaciones en el rostro del personal del metro. Veamos. Esto es algo que de verdad nunca se hubiera visto en la historia. La desesperación se mezclaba con la resignación de quienes recordaban que la noche anterior había ocurrido lo mismo. Esta vez, la falla eléctrica paralizó completamente el servicio, provocando largas filas y malestar general. El sistema está dañado. Tengo 10 minutos más o menos. Esto es un caos, el tapón, todo está. El final, 4 años más. Es dañado que está el metro, está todo el mundo quedado aquí, en Villamella. El gobierno que tiene este país es fundido, aquí no hay nada. Sin el metro tengo que irme en un carrito a coger ese tapón para los bandos. En medio del caos generado en la ciudad de Santo Domingo por un apagón nacional, ciudadanos buscaban alternativas para llegar a sus hogares, pero la espera era desesperante. Una situación caótica, bien fuerte. Saliendo de trabajar y saliendo a pie desde La Gómez hasta Los Bandos. La situación está un poco difícil y yo entiendo que hay cosas que pasan de imprevistas. Excelente con los tapones. El malestar era terrible entre los usuarios que tuvieron que abordar autobuses. El metro que se dañó, vamos full. Pasando trabajo. Que pongan la guagüita por lo menos porque uno está con pila de lucha. No, más caro.
Está fuerte el tapón. A las 2 de la tarde estamos en el tapón. Muy mal la pasamos por ahí. Se recuerda que la noche anterior una explosión en la estación Gregorio Gilbert en Villamella dejó fuera de operación parte del sistema durante horas y aunque el servicio fue restablecido temporalmente, el problema volvió a repetirse al día siguiente. Los pasajeros, cansados de excusas, pidieron que el tren vuelva a ser tan confiable como solía serlo. Yocasta Veras, CDN. Y las quejas, señores, fueron por todas partes por la interrupción del servicio del metro de Santo Domingo. En una de esas estaciones también fue en el Centro de los Héroes, donde los pasajeros estaban lamentándose por esa situación y resaltaron, oigan esto, que no tenían dinero para pagar, para llegar a sus hogares mediante otros métodos de transporte. Saben que la gente paga su tarjeta del metro mensual y con eso garantiza su movilidad hasta los diferentes lugares a los que se desplaza. Vamos a escuchar. Bueno, yo vine esta mañana y ahora cuando vengo veo la sorpresa de una gente que ni siquiera dinero en efectivo carga, me diría a pie, porque ellos debieron de mandar la onza. Si esto está pasando, ellos tienen que mandar la onza. Porque ese es el paso de avance que tenemos para todos los que salimos de trabajar. Yo vengo del trabajo y ahora no me puedo ir en él porque tengo que coger una hueva porque estar así no puedo cogerlo. Toda esta gente que tú lo ves que están aquí vienen para allá, para Villamella, y este es el transporte donde nos transportamos. Hay muchos estudiantes con la necesidad ahora del tránsito y no tenemos cómo irnos ahora. Estamos apurados. Hay muchos estudiantes con la necesidad ahora del tránsito y no tenemos cómo irnos ahora. Estamos apurados. Yo abordé el metro habitualmente a las 5 de la mañana. Estaba todo bien. Después de las 2 fue que avisaron que el metro estaba dando problemas. Sí, señores. Bueno, ahí escuchamos las quejas de los usuarios del servicio del metro, del transporte del metro de Santo Domingo, que se vieron afectados. Entonces, también con relación a este tema, el expresidente Leonel Fernández... Ahora hablamos del presidente, pero veamos primero, antes de hablar de la reacción de los políticos, porque queremos dar un panorama. Mucha gente salió a la calle y no sabía lo que estaba pasando. Exacto. Porque no todo el mundo estaba pendiente de las redes sociales, de ver. Los que les agarró esto en el camino, pues primero tuvieron que salir a resolver. Aquí estamos haciendo un poquito de análisis de cómo responder de manera rápida, temprana, ante una situación de esta índole. Era una emergencia nacional. Claro que era una emergencia nacional, pero antes de ver la reacción de los políticos, Nelson, Yanes y Federico, es bueno que veamos las protestas que en horas de la noche se iniciaron. Nos empezaron a llegar imágenes. Si me ayuda un poco producción, yo creo que estas son de acá de la capital. Sí. Sí, estas son de la capital. Ay, mi madre. Está ligadito. Tenemos un poquito de imágenes de la capital, hay imágenes de San Francisco de Macorís. De Salcedo también. De Salcedo también, prendieron gomas. Y yo creo que esto es lo que uno tiene que lamentar. Por supuesto, la gente está incómoda, la gente está enojada, sí, pero es un momento para hacerse... Claro que por supuesto usted se molesta, pero también tiene que ser solidario. ¿Cuántos de esos que están ahí quemando gomas no agarraron su motor y se ofrecieron para llevar a alguien a su casa, para ayudar a algún enfermo? En fin. Hay que decir lo siguiente, y por eso es que queremos hablar ahora, en un ratito, con el señor Martín Robles Morillo, administrador general de la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED. Según la data que se maneja en República Dominicana, este no es el primer apagón nacional. O sea, esto no es el único blackout. Uno ve también a la gente indignada diciendo, esto nunca se había visto. No, sí se había visto. Claro que hace mucho que no pasaba. Claro, pero quisieron decir. Pero es cierto que en República Dominicana el sistema eléctrico nacional interconectado ha sufrido varios apagones. Hay gráficas que muestran el detalle. Yo ayer escuché a Celso Marrancini dando detalles. Según Celso Marrancini, yo anoté lo que él dijo en una entrevista. Estos son las gráficas del CENI, que le estuvimos haciendo seguimiento desde temprano y que mostraban cómo la generación fue recuperada. Esta es la última gráfica que yo pude capturar esta mañana y que ya muestra la generación en un punto de estabilidad. En algún momento incluso la página del organismo coordinador, que es como se llama,
se cayó, pero fue momentáneo y no se veía cómo se estaba recuperando la generación. Y yo dije, bueno, también van a tener problemas con la página, pero no, lo recuperaron temprano, lo recuperaron ahí mismo. Según Celso Marrancini, del 2000 al 2004 hubo 6 apagones nacionales. Del 2004 al 2009 hubo 7. Del 2009 al 2012, 2. Y en el 2015, 1. Hay otras versiones que apuntan a que del 2000 al 2005 se produjeron 36 apagones. Del 2006 al 2022, 5. Del 2002 y del 88 al 2009, 87 apagones generales. O sea, esos son cifras que quizás vale la pena revisar y saber cuál es la magnitud, las diferencias desde el punto de vista técnico de lo que es un apagón nacional y lo que es un blackout. Si hay alguna diferencia, yo no lo sé. Por eso es bueno que hablemos con los técnicos a continuación. La razón inicial que fue comunicada de manera formal por el gobierno, específicamente por ETED, es que se cayó una línea de alta tensión entre San Pedro y La Romana y que esa línea de alta tensión, al sufrir una caída, pues generó un inconveniente en las principales plantas generadoras que por protección se apagan, interrumpen el servicio para proteger sus equipos y eso empieza a generar un efecto cascada por los aportes que tienen que hacer cada una de ellas al sistema integrado eléctrico nacional. No sé si ustedes quieren mencionar el tema de los políticos. No, pero antes de los políticos, espérate. Dime, Nelson. No, que estoy buscando el sistema de alerta Amber. Ajá. ¿En qué nivel que está eso? Porque se hicieron una prueba, una... Ese es igual que el de los hoyos, que pusieron una aplicación para denunciar los hoyos. Pregúntale a Catherine, que ella sí se... No, Catherine dice que la gente no lo sintió y había desinformación, claro. Y ese sistema está para eso. O sea, tú y yo sabemos que es ETED, pero cualquiera que esté en su casa quiere saber qué es lo que está pasando y dónde busca. Más allá también que yo decía que el COE no lo sentí como entidad, como institución. Sí. Y el sistema de alerta Amber que se está ensayando, ahí se demuestra su utilidad y necesidad para que la gente supiera, la gente estuviera desorientada. Y parir informaciones de orientación. ¿Cuántas guaguas de la ONSA están ahí en Bacó? ¿Entiendes? Esto fue un bacao, yo digo el bacao. ¿Cuál es el backup del blackout? Mira, salió bonito. ¿Cuál es el backup del blackout? De autobuses de instituciones, como me dice un amigo, hay instituciones que tienen 12, 20 autobuses. Parqueado. Y la señora del video dijo, manden la ONSA. Esto es muy inteligente. No, pues se dijo la ONSA, pero es la capacidad, parece que no. La ONSA no puede suplir. No hay forma, no alcanza, no puede suplir. Un sistema de alerta me sugiere, un amigo me habla aquí que no le pongo en cuenta con la tarifa, hay que descontarle 8 y 10 horas a la tarifa. No, pero aquí me están apuntando que ustedes saben que la gente le hace seguimiento diario del consumo. Sí. Ayer no lo descontaron. Ayer no lo descontaron. Señores de la GEDES, descuenten eso. Descuenten eso si no quieren problemas. Por el amor de Dios. Y me da la idea, es difícil regularizar o registrar a los motoristas. Dese cuenta que de 3 millones no han llegado ni a 700,000. Pero los motoristas son una suerte de salvación en momentos como este. Tal vez el gobierno debiera tener, estoy pensando en voz alta, un sistema de que el motorista se vuelque a llevar gente y él pase una factura o un sistema. Pero el Intran... No, yo sé que perdóname, pero el Intran ha dicho en otras ocasiones que ha tenido reuniones con los motoristas, con los gremios. Se supone que hay una articulación con los sindicatos de cara a viabilizar. Entonces tú le tiras una media de 4 horas. Además hay veces que perdiendo se gana. Claro. Tíranlo gratis todos los motoristas. Por eso yo digo... vengan con una factura. Es que por eso digo Sí, por ejemplo, en un tramo de 4 horas, ¿cuál es la media que hace un motorista? Tanto, calcúlalo por todo lo que tú supuestamente tienes afiliado y tú lo pagas. Motorista gratis. Pero también te digo una cosa, Nelson, por eso insisto. En momentos de crisis es en donde los pueblos se engrandecen o deberían engrandecerse, en los momentos de dificultad. ¿Y las autoridades también? También, claro que sí, pero las autoridades hay que cargarles el dado completo, yo no digo que no. Pero como yo no soy presidenta ni de la Junta de Vecinos de mi edificio, o sea, ¿a qué apelo yo? A que si usted tiene un carro público, no se le afinque a la gente y le cobre el doble. O sea, eso no está bien. Ya hicimos la precisión de que el gobierno tendrá que responder. No le estoy retirando responsabilidad, la tiene. Pero la gente, la ciudadanía, en momentos de dificultad, tiene que engrandecerse.
Usted tiene que decir, ¿cómo yo voy a cobrar 3 veces esto? Si estoy viendo a esa doñita que tiene el sudor del día arriba, que salió a las 4 de la mañana para trabajar, yo voy a poner a esa mujer que tiene que llegar a Villamella a pagar 3 veces lo que le cuesta el carro público. No, hombre, no. A los motoristas, que son buenos para hacer negociaciones antes de las elecciones, agarren y engrandézcanse y hagan que este país, que les tiene rabia porque manejan como el demonio mismo, diga, oye, qué gusto me da que los motoristas hayan dicho, ¿tú sabes qué? Yo no voy a cobrar hoy yo no voy a cobrar, o voy a cobrar algo mínimo. O vamos a ponernos acá a hacer un movimiento. Estamos hablando de respuesta ciudadana ante un gobierno que, si usted ve las imágenes iniciales, las de la rueda de prensa de Joel Santos, el director de TED, Andrés Astacio, al principio estaban dados. Esa es la verdad. Y no era para menos, es una situación dificilísima. Qué bueno que lo pudieron recuperar y qué bueno que se dieron cuenta que las hidroeléctricas ayudan y mucho. Qué bueno que se dieron cuenta que las hidroeléctricas son una pieza fundamental del sistema, que no se puede poner todos los huevos en la misma canasta, que ese sistema tiene que estar definitivamente diversificado para el momento de una respuesta de emergencia de esta índole. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, que Dios nos agarre confesados si viene un huracán que se lleve alguna de estas líneas de distribución, de transmisión, que fueron las responsables al principio. No estamos hablando de la causa de fondo, pero lo que se ha dicho del apagón de ayer. Sí, Catherine, me llamó la atención la información que compartiste de don Celso Marrancini sobre la cantidad de apagones generales, o blackout, apagón general. Eso lo dijo en una entrevista ayer. Que se ha producido y veo que por la relación de información que das, hay una disminución progresiva de ese tipo de apagones. Y lo relevante es que, siendo don Celso un conocedor del área, que fue funcionario en otros gobiernos, es funcionario ahora del sector eléctrico, el último apagón general que da es en el 2015. Correcto. Es decir, que aquí hace 10 años que eso no ocurría. Por lo tanto, la información relevante aquí es qué pasó, que retrocedimos a eso, cuando eso se supone que era un tema del pasado. O sea, hay que revisar eso. Y precisamente ahí quisiera hacer alguna puntualización, que me parece que a veces, más bien con frecuencia, el gobierno dedica mucho tiempo y recursos. Parece ser a un laboratorio que tiene de buscar en el pasado qué ha ocurrido para explicar y justificar los problemas del presente. No sabemos todavía qué fue lo que pasó ayer, no sabemos, pero automáticamente el gobierno parece que tiene un cuarto, un laboratorio, para empezar desde que se le hacen las críticas, desde que se le hacen los señalamientos, especialmente si son los dirigentes políticos de oposición, y automáticamente buscan una explicación de que en tal tiempo pasó tal cosa. Pero aquí no estamos para justificarnos así. Se supone que ya hay cosas que quedan en el pasado y que hay problemas que se han superado, y esto va de manera progresiva. Nadie le está pidiendo a nadie, al gobierno, ni a este, ni a qué pasó, que venga con una vara mágica a resolver los problemas. Y lo que corresponde es mejorarlo, no empeorarlo. Entonces, si hace 10 años que ocurrió el último apagón general, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Que esto volvió a ocurrir otra vez. Así que me parece que el gobierno tiene que abandonar un poco esa estrategia de dedicarse a buscar lo que pasó antes para justificar los problemas del presente. Criticar lo que está mal es el papel de la oposición. Están cumpliendo su papel. Ahora me pregunto, ¿y el gobierno está cumpliendo con su responsabilidad? ¿Está haciendo su tarea? Ya no es suficiente con buscar explicaciones en el pasado. Lo que se necesitan son las soluciones, y se supone que para eso es que los han elegido, no para otra cosa. Mira, un detalle. Catherine hablaba de la responsabilidad ciudadana, de la especulación, y es verdad, hay gente que se aprovecha de cualquier circunstancia. Vimos unos conatos de protesta, ustedes vieron un encendido de neumáticos en un punto de la capital, en San Francisco, en Salcedo.
muy esporádico los puntos. Entonces hay gente que parece que está presta, no sé con cuál es el propósito de aprovechar este tipo de situación. ¿Ustedes se imaginan que el gobierno podría estar interesado en que se le produzca un apagón general? No, claro que no. Entonces, protesta ¿para qué? Cuidado si hay una gente que está al acecho de buscar cualquier oportunidad para alterar el orden. El problema eléctrico, el sistema eléctrico, ustedes pusieron ahí Wall Street Journal. Sí. Se hizo eco Wall Street Journal. No, y esto es el sistema eléctrico es nodal para el desarrollo de un país. Yo siempre lo equiparo hasta con la educación. Es delicado. Y eso tiene mucho que ver con la imagen del país, con el desarrollo del país. Entonces, a eso no sé si cabeza caliente, porque a veces hay fines inconfesables que trataron de levantar una protesta buscando la chispa que puede encender la pradera. Sí. Hay que llamar la atención, y darle pau. Lo cierto es que esto que vimos ayer del blackout se puede leer desde una cosa es lo real, que es la crisis estructural, la crisis real de las plantas, la salida del flujo de energía, y otra cosa son las consecuencias que estamos viendo en paralelo. Entonces, en cuanto a lo real, en cuanto a la salida del sistema eléctrico a nivel nacional, pues bueno, hay muchas aristas sobre las cuales ver, pero uno pudiera decir que el tiempo de recuperación yo no tengo registrado el blackout del 2015, ni el blackout del 2012, pero habría que ponderar los tiempos de recuperación también, no de la perspectiva de la crítica de la oposición, de la defensa o del ataque, sino de hacer un tamizaje del fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema, que no tiene que ver con partido ni con gobierno, que es a donde tenemos que apuntar y a donde no podemos quitarle sostenes en cada cambio de gobierno, quitando técnicos de aquí para allá. Y otra cosa también destacable, con sus diferentes tiempos de velocidad, son el suministro de información por parte del gobierno. O sea, sí, claro que en el Ministerio de Energía y Minas esta mañana no tuviera colgada ni una noticia, aunque en la cuenta de Twitter del ministro sí estaba una relatoría. Es un tema de clarificar, de mejorar la información. En todos los organismos vinculados al sistema no estaba homogéneo, servido en tiempo real, la misma información. Y ni hablar lo de la delta hambre. Si estuviéramos en Europa y hubiera pasado esto, tú no sabes si los rusos están bombardeando. Aquí, como estamos tan acostumbrados a los apagones, que nada esté funcionando, tú sabes que hay un apagón, lo que tú no sabes es que hay un blackout. Lo que sí tenemos que reforzar no es lo eléctrico. El verdadero desafío del gobierno es fortalecer la capacidad de contingencia de los efectos de lo eléctrico. Porque si los semáforos no funcionan, es porque no hay una red autónoma. Pero ¿por qué los DGC no salieron al unísono a todas las intersecciones? Es porque le cogió de sorpresa. Pero ¿por qué los autobuses de la ONSA no abrieron las puertas y no cobraron a nadie? Se pusieron sin ruta y sin nada, simplemente en el sentido de subir o bajar a la derecha o a la izquierda en cualquiera vía. ¿Por qué todos los autobuses de todas las instituciones del Estado Dominicano que están parqueados para transportar a sus empleados y que hasta que los empleados no salen a las 5, están ahí estoqueados, no salieron a la calle? Hay muchas cosas por donde mejorar. Y esas son cosas que no se pueden dejar ahí. Lo de cómo el gobierno del presidente Luis Abinader va a evaluar la capacidad de respuesta de su gabinete eléctrico y los niveles de competencia que están de los titulares de ese gabinete eléctrico, no se puede quedar ahí. Ni se puede quedar ahí el informe. El informe de lo que pasó ayer no se puede meter en la misma gaveta donde está el informe de lo que pasó en San Cristóbal y en la misma gaveta de lo que pasó en el Jet Set. No, la ciudadanía tiene que saber y al gobierno le conviene que la ciudadanía sepa. Porque si no, independientemente de si tengamos o no más adelante otro evento así, que ya vemos que están bastante espaciados en el tiempo, esto está ahí, esto se tiene que responder, porque si no, esto va a pasar factura en algún momento. Vamos a pausa. A las 8:20 minutos de la mañana recibimos a Roberto Herrera. Él es presidente de la Asociación Dominicana de Industria Eléctrica y ha tenido la gentileza de contestarnos a esta hora. Roberto, muy buenos días. Estamos tratando de entender qué fue exactamente lo que ocurrió ayer, más allá de las informaciones oficiales que se tienen hasta ahora. Ayúdanos y por favor ayúdale a la gente de a pie a comprender qué ocurrió, si esto se puede prevenir y si se está actuando de manera correcta. Buen día. Buenos días, Catherine, Nelson, Federico, Yanesi. Gracias a ustedes por la oportunidad
Espero que me escuchen bien. Te escuchamos y siempre perfecto. a la orden. Perfecto, adelante, Bueno. Roberto. Bueno, fíjense, en el día de ayer lo que ocurrió, ya las autoridades lo han indicado, se fue la atención de una subestación que provee servicio a plantas importantes en el sistema, específicamente en la zona de San Pedro de Macorís. Para los amigos televidentes o los que nos escuchan, cuando se va la tensión, y para darle un ejemplo sencillo, imagínense ustedes que la electricidad es como el agua que corre por una manguera. El agua en este caso sería la corriente eléctrica y la presión del agua dentro de la manguera sería la tensión eléctrica. No sé si ahí me doy a entender un poquito con este ejemplo. Perfectamente, buen ejemplo. Si la presión del agua baja, ¿qué pasa? El chorro de agua por la manguera es muy pobre, es muy débil, y si hay mucha presión, el agua sale con fuerza. En electricidad es lo mismo. Si hay poca tensión, los aparatos eléctricos, nuestros televisores, nuestros aires acondicionados, neveras, etcétera, no pueden funcionar bien. Y si hay demasiada tensión, pues se pueden dañar. Es decir, que ayer lo que ocurrió fue que esa subestación donde se conectan plantas eléctricas importantes, en este caso, las primeras plantas que se vieron impactadas fueron las de la empresa Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís, seguidas de las plantas que también tienen en San Pedro de Macorís la empresa generadora de electricidad Jaina, y luego es como un efecto dominó. ¿Por qué? Porque al irse la tensión, y ya puedo, espero poder escuchar, bueno, espero poderme entender, cuando se va la tensión, el generador, la planta eléctrica, detecta una caída brusca y tiene que protegerse, es como cuando se dispara un breaker. Se protege para evitar que se dañe la planta y entonces tengamos un problema mayor. Y sencillamente, aunque no sabemos la causa aún, y las autoridades están investigando la razón de por qué ocurrió, la realidad es que al irse la tensión, al salir plantas grandes del sistema, el efecto dominó que se generó fue lo que causó la salida en cascada de todas las plantas térmicas y renovables que estuvieran operando en ese momento. Usted habla que la tensión de una subestación, entonces ese nivel de presión que usted nos explicó de cómo funciona de una manera tan llana, y gracias por eso, es un solo cable, que ese nivel de tensión que necesita lo ofrece un solo cable. Bueno, lo que ocurre es que las plantas eléctricas todas están ubicadas en diferentes lugares geográficamente. Y cada una de estas plantas están conectadas a una subestación, que básicamente es lo que alimenta al sistema eléctrico, la autopista que lleva la energía a las diferentes empresas distribuidoras que posteriormente la llevan a nuestros hogares. Y en este caso lo que ocurrió, como han dicho ya las autoridades, y nosotros lo sabemos de primera mano, pues al irse la tensión de esa subestación en particular, donde estaban conectadas esas plantas grandes del sistema, pues sencillamente ocurrió esa protección. Habría que ver qué lo causó, porque son hechos que no deberían de ocurrir. Fíjense que hace ya 10 años, como ya han dicho las autoridades, no ocurría una situación similar. Los sistemas eléctricos son complejos en cuanto a su operación. Hay que mantener un balance importante, porque si no, no recibimos el servicio con la calidad que se requiere para operar nuestros equipos eléctricos y la vida que llevamos en este mundo moderno. Y eso fue lo que ocurrió. O sea, ahora hay que ver qué cosas se pueden hacer para quizás a futuro prevenir que todas las plantas se vean impactadas por esto. Pero por experiencia propia sé que cuando ocurren fenómenos de esta naturaleza, pues sencillamente es muy difícil, y lo vimos en el mes de abril en España, pareció algo similar, causado por otras razones, pero sencillamente fue eso, no había tensión, y cuando no hay tensión, pues no hay forma de que los equipos puedan operar. Roberto, buenos días, gracias por la llamada. Una pregunta, hay un tema también de arquitectura de la red como pecado original, por decirlo de alguna forma, porque de la perspectiva no técnica, uno pensaría que si tú tienes un país con diferentes demarcaciones geográficas, tú pudieras tener nodos aislados, o que lo que pueda pasar en un sitio, como en este caso, en el este, en San Pedro, no afecta a todo el Cibao.
o es un tema de que debe de ser así el diseño de la arquitectura de red, o que estamos montados en un diseño que se fue construyendo parte por parte? Bueno, definitivamente el sistema energético dominicano ha evolucionado. En los últimos años la demanda ha crecido muchísimo, como ustedes han visto, y no necesariamente se ha ido a la misma velocidad acompañando las transformaciones. Son ajustes, son reconfiguraciones de red que toman su tiempo. A nadie le gusta que saquen un servicio para hacer una línea o para intervenir una línea, y todo eso tiene que hacerse de la mano de un plan, ¿no? Por eso yo menciono que ahora, cuando las autoridades concluyan este estudio que están haciendo, se verá qué oportunidades existen, Federico, para hacer justo lo que mencionas. Si es posible o no tú tener nodos aislados que no impacten al resto de la red o que permitan aislarse. Eso existe ya hoy, ¿eh? El sistema tiene sus protecciones, tiene su facilidad de actuar, tiene lo que se llama el deslastre, que permite hacerle frente a esas fluctuaciones fuertes que puedan ocurrir en la tensión o el voltaje o en la frecuencia. Pues hay que ver qué otras cosas más se pueden hacer o qué hubo ahí, que ahora es prematuro decirlo, porque lo primero, y yo les hablo por experiencia, lo primero había que permitir que los técnicos recuperaran el sistema. Claro. Y eso era lo más importante, para luego entonces entender qué pasó y ver qué cosas se pueden hacer para mejorar y si hay posibilidades de prevención. Yo no me atrevo a decir en un 100% que estemos blindados ante situaciones como esta. Lo que sí creo que pueden existir soluciones. Ahora todo esto cuesta y es una decisión que hay que tomar. Por ejemplo, mucha gente ayer hablaba, ¿pero por qué toma tanto tiempo? Bueno, es difícil tú volver a operar un sistema, sobre todo cuando tú no tienes lo que se llama la facilidad ágil de arranque en negro, o Black Start, como se le llama, que es algo muy importante. El Black Start, y quizá lo puedo explicar de alguna manera más sencilla. Imagínense que en la noche está toda la ciudad sin luz. Sí. No hay electricidad en ningún lugar, hay otro blackout. ¿Cómo tú puedes encender estas plantas eléctricas para arrancar? Estas plantas eléctricas tienen una serie de equipos auxiliares que necesitan de energía, pero ninguna tiene una autosuficiencia para hacerlo, porque como digo, todo eso tiene un costo y normalmente eso no se remunera, y como no se remunera, pues no se instala necesariamente. En el país, por dicha, tenemos, ya lo escuchamos, a las plantas hidroeléctricas que pueden brindar ese servicio. Ahora, ¿qué es lo que es un arranque en negro? Un arranque en negro es como tú tener una pequeña plantita de emergencia que no necesita que nadie le ayude para encenderse. Esa plantita arranca primero, imagínense como una linterna en la oscuridad, y esa plantita, esa linterna es la que le da la energía o esa luz necesaria para que la planta grande pueda volver a funcionar. No sé si me doy a entender con esto. Sí, yo creo que sí, Roberto, precisamente de ese arranque en negro, del restablecimiento de la generación, informó el ministro de Energía y Minas que a las 2:20 de la madrugada ya se encontraba abastecido el 96% de la demanda, 2.875 megavatios. La gente se pregunta, y tal vez tú tienes una idea, de si hay un sistema, hablando del arranque en negro, que tiene sus prioridades. Por ejemplo, primero, los servicios vitales. Segundo, esto y otra cosa. ¿Te dio una idea el ritmo de volver a restablecer el servicio unas 13 horas después? Sí, bueno, hay un esquema que está establecido donde se le manda tensión. Recuérdense que todo esto se origina porque se va la tensión. Sí. Y comienzan a enviarle tensión a las subestaciones más pues fácil de brindar esa tensión, y donde también se puede brindar el servicio más rápido de arranque en negro. Y ese orden se va siguiendo. Ahora, es muy delicado todo esto, porque si tú lo haces demasiado precipitado, muy rápido, puedes causar que la planta arranque, pero que dispare por protección de nuevo, porque el sistema detecta una inestabilidad que no es normal. Entonces, por eso, esto se tiene que hacer de manera mucho más pues concienzuda, gradual. Hay un protocolo que se sigue para esto y no se puede presionar, aunque uno reconoce que todos queremos disponer del servicio inmediatamente.
Pues para lograr eso, pues entonces, como decía, todo eso tiene un costo, que alguien lo debe de pagar, en el sentido de que sí se pueden hacer muchas cosas, y hay otras empresas en el país que lo han hecho, y la gente luego se queja, pero esto es como un seguro. Tú quieres tener un seguro pago para cuando tenga, Dios te libre, alguna situación, sí, o no quieres tener un seguro. Es el tema. Entonces, como digo, hace 10 años que no ocurría, y tú dirás, bueno, nos pasamos 10 años pagando por ese seguro, pero ayer todo el mundo hubiera querido el seguro. Claro. Por ejemplo. Claro. Roberto, te agradecemos enormemente. Roberto Herrera, presidente de la Asociación Dominicana de Industria Eléctrica. Nos place escucharte, entender que esto tiene una serie de componentes desde el punto de vista técnico, pero que tú has logrado explicarle a la ciudadanía con mucha claridad. Te agradecemos mucho, Roberto, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes, Catherine. Pasen buen día. Bien, muchísimas gracias. Inmediatamente vamos a conectar vía telefónica con el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien está con nosotros también para entender la perspectiva institucional, la perspectiva de gobierno, de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ya Nelson mencionaba la comunicación que recibimos esta mañana temprano y que hablaba de que después de las 2 de la mañana es que se recuperó el sistema para abastecer casi el 98% de la demanda del servicio eléctrico. Joel Santos lo vimos ayer dar el frente, él decía, estamos acá dando la cara, en una rueda de prensa en la que también participó el director de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, a quien llamamos más temprano, pero al parecer no ha podido contestar la mañana, por eso es bueno. Sí, tiene que estar muy ocupado y nosotros lo comprendemos. Y por eso es tan valioso que el titular de Energía y Minas nos acompañe, nos explique, pues parte de lo que quizás Roberto no pueda decirnos de la perspectiva de la asociación, pero que desde el gobierno hay que hacer una tarea. Ya se hizo la tarea de recuperación del sistema y eso es algo positivo. Ahora hay que hacer la tarea de la investigación de qué pasó y la tercera tarea, pienso yo, que es lo que mencionaba Federico en la conversación con Roberto, si hay alguna forma en relativamente corto tiempo de tomar previsiones para que esto no vuelva a ocurrir, al menos con una envergadura de esta índole. Sí, agradeciendo la llamada de Roberto Herrera, señalar como, digamos, las pinceladas técnicas que él dio en torno al tema. Porque antes de que esto se politice, y antes de que esto sea un tema que se discuta en otra dimensión, tenemos que comprender a nivel técnico cómo es que funciona la arquitectura para poder saber un poco cuál es el origen del problema. Porque cualquiera pensaría, yo entre ellos, hasta el día de ayer, que si se va la luz, para decirlo un lenguaje normal, pues bueno, pues se prende la planta y la energía que entre de nuevo. Y ya vemos que técnicamente no es tan simple como prender todas las plantas y que inyecten energía al sistema, no que técnicamente eso no es posible. Entonces, yo creo que cualquier análisis o abordaje que se haga tiene que partir de la premisa de, y es un arcano, es algo complejo, es algo esotérico, algo que no manejamos nadie, y que los técnicos que lo manejan, y el gobierno también, o con los técnicos anteriores, no se toman la molestia de enseñarle a la ciudadanía este tipo de cosas porque parten de la premisa de la discusión técnica entre ellos. Entonces, cuando se paran ahí y dicen, no, que la carga muerta, que la tensión, y tú, pero ¿qué tensión? La tensión que yo sé cuando me miden la presión con un anemómetro. Pero por eso Roberto lo explicó muy bien. Lo de la manguera fue el símil el símil con el tema del agua creo que ha quedado claro para mucha gente. Por eso le agradecemos temprano. El ministro estaba en línea, pero al parecer no ha podido contestar. Pero y esto que decía, que lo que nos señala Roberto es la base técnica para comprender los diferentes niveles de interpretación y de impacto del problema. Porque aquí lo que tenemos que discutir son otra cosa ahora. Ya hay energía. Ahora, lo que tenemos que discutir es qué pasó, cómo pasó, se pudo evitar en ese momento, por qué no se lo pudo evitar, qué tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir, porque hay que tener contingencia como los seguros. Nadie quiere morirse, pero todo el mundo se va a morir. Entonces tengamos un seguro para eso. Mira, hablábamos de la chichigua, de la culebra. Estaba leyendo sobre el apagón de 2015 y dice que fue una cuchilla. Sí, una cuchilla. Fue una cuchilla, San Pedro, que se desprendió y impactó y eso provocó. Por lo menos hay una explicación del apagón de 2015. Que se crea o no es otra cosa. Haya una explicación entendible y razonable, que la gente se sienta no solo satisfecha, sino segura
de este tipo de cosas. Sí. Mira, no sé si vale la pena que en lo que recuperamos la comunicación con el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, le pedimos al equipo de producción que en la parte inicial nosotros mencionábamos lo que ocurrió, ¿no? En noticias despejamos siempre las 5 W, que qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, pero también parte importante de la noticia tiene que ver con las reacciones, que no es del core, del cuerpo de la noticia, pero que no dejan de conformar el panorama informativo. Y parte del panorama informativo ayer, pues mostró la reacción por redes sociales de parte de la dirigencia opositora, para decirlo de alguna manera. Una de ellas tiene que ver con la reacción del expresidente Leonel Fernández, que en su cuenta de Twitter, no veo exactamente a qué hora fue este tuit. Ahí está. Pero este fue el segundo tuit, si yo no me equivoco, porque él emitió 2 comentarios en la red social X. Lo ven en pantalla y hablan de la indignación del pueblo, que está más que justificada. Dice, la ineficiencia del gobierno del PRM no podría ser mayor. El apagón es general, el metro, hospitales y escuelas permanecen en sombras, el tránsito con los semáforos inoperantes, es un caos, el descuido es incalificable. Ese era Leonel Fernández ayer en la tarde, y también vimos a un Francisco Javier. Pero me interesa el segundo, porque es que él ahí está refiriéndose al sistema. Si puedes compartirlo con nosotros. Con el segundo, porque ahí está un poquito catastrófico, Leonel. Ajá. En este está catastrófico. Sí, está un poquito catastrófico. Entonces... Tenía energía, Leonel. Sí. Parece que no... Había plata. No había un problema de tensión. No con energía, Leonel. Sí, pensé que tenían problemas también porque suspendieron una actividad que tenían. Pero sí, vamos a ver el la gente no iba a llegar por el caos. Sí, a las 8:40, entonces escribió el expresidente Leonel Fernández que el metro de Santo Domingo opera con 3 subestaciones de energía interconectadas al sistema eléctrico nacional, que en caso de una interrupción general o blackout, el metro cuenta con una capacidad de generación propia de 40 megavatios. Entonces se pregunta, ¿por qué esos 40 megavatios no entraron en funcionamiento durante el apagón de hoy? Solo una explicación, se responde el mismo presidente Fernández. Solo hay una explicación: la falta de mantenimiento y la ineficacia del PRM. Increíble. Ese tuit lo escribió a las 8:40 de la noche. Sí. Bueno, que le expliquen a Leonel, ¿y los 40 megas dónde están? Sí, esa a lo mejor, no sé si está hablando de memoria ahí, porque hace tiempo que él no... Sí, pero como fue... Vendrá una explicación se conoce técnica. bien su asunto del metro. Sí, vendrá una explicación técnica. Él tiene gente atrás que conoce eso. Sí, él sabe bueno, bien. Dice Leonel que hay 40 megas, él sabe por qué lo dice, que debieron entrar de manera automática. Y los que no somos técnicos, pues también comprender si esos 40 megavatios funcionan o no para la crisis de ayer. Porque una cosa es una salida rápida y otra cosa es una salida y me gustaría de horas, saber, por ejemplo, no recuerdo en el apagón del 2015 si el metro salió de servicio. Porque si es que cada vez que hay un blackout, el metro sale afectado, es otra cosa. Pero no tengo, y esos otros blackouts que se registraron, me gustaría saber si el metro igual salía de servicio. Yo entiendo que en un hospital, para usar símiles, como lo usó Roberto con la manguera, cuando en un hospital hay un apagón a nivel nacional, yo me imagino que en la sala de cirugía y donde están los ventiladores, no importa lo que esté pasando afuera, de alguna manera eso sigue funcionando, porque hay algo ahí detrás que genera energía. Sí. Yo me imagino que en sistemas aislados, porque un metro es un sistema aislado, porque tiene un punto A y un punto Z, como un teleférico que tiene un punto A y un punto Z, por lo tanto tú lo puedes aislar. En sistema aislado tú puedes provisionar un backup energético que esté en modo contingente. Ahí yo entiendo que sí. Yo creo que el presidente Leonel Fernández, cuando pone un número exacto y dice 40 megas, y se atreve a decir, y no en el sentido del irrespeto, sino que es una apuesta que la hace dura, de decir, eso es falta de mantenimiento, es porque él tiene información. Él sabe cuántos megas tiene porque él puso esa planta. Y me imagino que él tendrá algún comentario por ahí. Y esas son de las cosas que en su momento se verán, digamos, destazar, pero solamente se pueden despejar, y esto es un mensaje al gobierno, con un informe transparente, honesto y riguroso de qué pasó. Y sin tener miedo a la verdad, porque la verdad ofende. Porque al final de cuentas,
los accidentes están ahí. Y hay toda una industria financiera que se llama seguro, que se estructura en torno al riesgo potencial o posible que puede haber de que ocurra un evento, un siniestro. Y eso fue lo que pasó ayer, que nadie quiere que pase. Evidentemente, el que menos quiere que pase es el gobierno, pero pasó. Entonces, lo que el gobierno sí tiene que hacer con mucha franqueza, con total honestidad, es poner sobre la mesa un informe, incluso con revisión de pares, porque lo que tenemos que hacer es no solamente decir qué pasó, sino el verdadero valor agregado del ejercicio de decir qué pasó, es qué tenemos que hacer para que no vuelva a pasar o para que cuando vuelva a pasar los efectos sean menores. Ahora sí tenemos al ministro Joel Santos. Ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo se sienten? Muchas gracias por atendernos, ministro. Estamos haciendo pues una suerte de análisis, revisando informaciones de lo que ha ocurrido lamentablemente en la jornada de ayer, sabiendo además también la buena noticia de que el sistema ha sido recuperado, una información que compartieron ustedes desde el punto de vista gubernamental. Queremos que nos avance sobre el proceso en el que eso ocurrió y cuáles serán los pasos a continuación, ministro. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cuál es el análisis preliminar? Y quizás comenzar diciendo que desde las 2:20 de la madrugada de hoy ya todo el sistema de generación entró en servicio, está en línea, estuvo en línea, y en ese momento estaba cubriendo el 96% de toda la demanda del sistema. En estos momentos, desde esta mañana ya, esa cobertura del sistema alcanzó el 99% en las distintas EDES, por lo cual básicamente desde esta madrugada podemos decir que el sistema está operando con total regularidad. En ese aspecto, pues claramente a partir de la 1:23 de la tarde de ayer fue cuando el sistema tuvo su caída, particularmente debido a una avería en la barra de 138 de la subestación de San Pedro de Macorís 1, que obviamente generó un efecto sobre todo el sistema. Y por suerte, obviamente, ya no por suerte, podemos decir que debido a los sistemas de protección de los sistemas de generación, pues se evitó que hubiese un daño mayor, lo que permitió prácticamente de inmediato iniciar el proceso de restauración del sistema, lo cual, como dije, se completó alrededor de las 2:20 de la madrugada de ayer. Ministro, ¿qué es una barra de tiempo en la subestación para que la gente entienda de qué se trata esta falla? Es lo que comunica la línea de transmisión con la subestación de manera particular. O sea, esa avería pues obviamente afecta el sistema, puede generar en este caso una sobrecarga que a su vez puede afectar lo que es la frecuencia del sistema, o dicho en palabras más simples, la estabilidad del sistema, y obviamente pues puede generar que, para usar un término utilizado, que se disparen las distintas plantas. Obviamente existen en muchas ocasiones el mecanismo de aislar estas situaciones que se pueden dar cada cierto momento, pero si la sobrecarga es muy grande, pues puede afectarse el sistema completo. Para que ustedes entiendan, es como una ola normal versus una ola tipo tsunami, tanto una ola grande, pues básicamente no hay forma de contenerla. Es un poco para que la gente lo entienda desde el punto de vista energético. Ministro, buenos días, gracias por la llamada. Con relación a, bueno, se verá con la investigación que se tenga que hacer para determinar ya, lo que usted acaba de señalar inicialmente de qué pasó, pero ¿cómo evalúa la reposición del sistema, la puesta, digamos, en servicio en el CENI de todas las plantas? ¿Cuál es el rango de tiempo, dependiendo de la situación, desde luego, ponderado entre poner a 100 desde cero en un blackout
un sistema de esta naturaleza. Lo que ha pasado en tiempo de recuperación, en las horas que se ha obtenido sin energía y la restitución, ¿está dentro del rango de lo posible? Bueno, realmente no voy a hablar por otros, porque yo no soy el técnico en este caso, pero las evaluaciones que yo he recibido han sido de que fue un proceso exitoso, desde el punto de vista de que restaurar un sistema con estas características en tan poco tiempo no es sencillo. Se pueden dar situaciones por diferentes particularidades que tú puedes alcanzar rápidamente o de manera prudente el 60-70% del sistema, pero la última milla, por decir ese 20-30%, puede ser más complejo. Nosotros alcanzamos el 100% a las 2:20 de la madrugada. Es decir, yo lo catalogo como exitoso. También vuelvo a reiterar de que ayudó el hecho de que el sistema se autoprotegiera, es decir, de que la avería que se generó en la subestación no afectara los generadores. Y también debo resaltar que es algo que yo he comentado en diferentes escenarios, ayuda bastante el tener una matriz energética diversificada, como siempre lo he resaltado. ¿Y a qué me refiero de manera particular? Ustedes recuerdan cuando estuve por allá recientemente que yo hablaba de que cada fuente de energía juega un rol en distintas circunstancias. Pues anoche se vio claramente el rol de las hidroeléctricas, el rol que jugaron las hidroeléctricas en ese proceso de ayer, porque fueron fundamentales primero fueron las primeras que pudieron entrar y fueron las que pudieron crear la tensión adecuada en las líneas que a su vez permitió de que subieran las demás plantas, ya es decir, las térmicas de manera concreta, que son las más grandes del sistema. Sí, o sea que yo le adjudico la rapidez, aunque reconozco, yo sé que la expectativa de la población es que, bueno, si las plantas están ahí, ¿por qué no la prenden de una vez? Pero que se requiere todo un proceso y un protocolo precisamente para evitar de que en el proceso de entrada de las diferentes plantas pueda haber una caída del sistema, que es muy posible porque tú estás, como dicen, para usar un término de energía, arrancando en negro, lo cual es un proceso delicado y que hay que para que la gente entienda. Yo me gusta usar, es como correr sin correr con sed. O correr sin zapatos. Exacto. Es así. Joel, dos cosas. Se anunciaba que hoy a las 10 se va a reunir un comité de fallas para determinar qué ocurrió. Me dice si eso sigue en pie. Y segundo, con el apagón del 2015, el de la cuchilla, veo aquí que los expertos recomendaron que se abocaran a una revisión exhaustiva sobre el sistema de protecciones y regulación de frecuencia del sistema interconectado. Tal vez esa sugerencia de 2015, no sé si se hizo esa revisión, si los sistemas de protección están bien activados. Dos cosas entonces, la reunión de las 10 va y el sistema, que revisen si está efectivamente protegido. Sí, sobre tu primera pregunta, es importante mencionar de que una vez ya completado la restitución del sistema, pues obviamente tenemos que abocarnos a la investigación. Tenemos que entender y mirarlo desde todos los ángulos para asegurarnos, primeramente, de entender lo que sucedió y tomar cualquier medida correctiva que haya que tomar en ese sentido. Pero también ¿Va esa reunión a las 10 de la mañana? La reunión de las 10 de la mañana en el organismo coordinador está pautada y va, es correcto, para avanzar en el tema de las negociaciones. Sobre el sistema, obviamente el sistema está debidamente protegido, claro, pero está claro de que, y no estoy diciendo que esto haya sido la causa,
pero claramente también hay otros aspectos que hay que avanzar para poder manejar un sistema cada vez más complejo por las mismas diferentes fuentes de energía. Yo he mencionado en distintas ocasiones de que tenemos que avanzar rápido en lo que es el proceso de almacenamiento de energía para mantener la estabilidad del sistema frente a las renovables. Obviamente no estoy diciendo que eso tenga que ver con esta causa, pero sí es un tema que nosotros tenemos que avanzar. Ministro, en la línea de investigación, ¿ustedes contemplan o han descartado la hipótesis de un posible sabotaje? Hay que mirar todos los ángulos porque estamos hablando de un sistema de seguridad nacional y como dicen, hay que completar el proceso y mirar cualquier ángulo y no descartar nada. Ministro. Por eso nosotros decíamos ayer de que el DNI está haciendo su investigación también. Es decir, hay que mirar todos los ángulos, no se puede descartar nada. Claro. Yo no puedo decir ni opinar en estos momentos sobre esa situación, pero claramente hay que mirar todos los ángulos. Ministro, finalmente, el expresidente de la República, Leonel Fernández, apunta en un mensaje en su red social X de 40 megavatios que no entraron en funcionamiento en el metro. Quiero preguntarle sobre ese particular. ¿Tiene usted detalle de qué pasó? ¿Por qué ese sistema de emergencia no pudo operar de la manera necesaria? No tengo las particularidades, eso es algo que hay que ver con la gente de OPRED. Lo que yo tengo entendido es que el sistema estaba en mantenimiento, pero obviamente no tengo detalles particulares sobre eso. Gracias, ministro. El ministro Joel Santos, ministro de Energía y Minas, que amablemente ha atendido nuestra llamada. Bueno, compañeros, hicimos una panorámica completa, entendiendo el panorama y vamos a ir a pausa. Tenemos que ir a pausa.